Le damos gracias al Señor porque en medio de este día, de este clima, nos permitió venir y adorarlo, que es una delicia adorar a nuestro Dios, amén. Siempre estar delante de su presencia. Está como muy grave el volumen. De por sí que aquí hay muchos graves y el volumen grave es un problema. Vamos a hablar de un tema, hermanos, en el que el Espíritu de Dios quiere que adquiramos conciencia, que entendamos cuál es nuestro papel, que podamos dar oído a la voz del Señor, como le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Es un tema que tiene que ver con un proyecto que tienen nuestros hermanos diáconos. Entonces vamos a traer algo alusivo a ese proyecto. Y vamos a iniciar la lectura en Génesis, en el capítulo 12, los 3 primeros versículos. Génesis 12, los 3 primeros versos. Es algo por todos nosotros conocido, muy conocido, pero algo en lo que el Espíritu nos quiere reiterar para que nunca se nos olvide hacer la voluntad de Dios, hermanos, o para que siempre entendamos qué es lo que el Señor nos está demandando a nosotros como iglesia, o parte de lo que Dios nos demanda a nosotros como iglesia. Y dice así la palabra, dentro de lo que el Espíritu de Dios habla de Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gracias te damos, amado Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Sea tu nombre enaltecido en medio de todos los nombres, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permitiste levantarnos el día de hoy, Padre. Gracias porque nos has traído a este lugar a escuchar de tu santa palabra, mi Rey. Somos privilegiados, amado Señor, porque nosotros conocemos, sabemos quién es el Dios del cielo y de la tierra, y muchos, miles, millones de personas no saben quién es ese Dios maravilloso, el Dios que nos creó, el Dios que hizo todo lo que se ve y lo que no se ve, el único Dios, el gran Señor, el Santo de Israel, Padre. Muchas gracias porque nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, Padre, para que te pudiéramos conocer, para que pudiéramos contemplar tu rostro, para que tuviéramos la dicha de compartir con nuestros hermanos en un pueblo, en una casa, Padre bendito. Bendícenos, abre nuestro corazón una vez más, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Todos nosotros, o la gran mayoría, conocemos la historia de Abraham y cómo fue llamado Abraham y de dónde fue llamado. Amén. Porque Abraham nació y creció en Ur de los Caldeos. Cuando Josué, en su discurso de despedida, empieza a hablar, nuestro padre fue amorreo, nuestra madre fue etea. Dice, al otro lado del río, ellos le servían ¿a quiénes? A los ídolos, dice. Al otro lado del río le servían a los ídolos. Y vemos cómo en este llamamiento Abraham cruzó el río. Y por haber cruzado el río se le llamó el hebreo. Hebreo significa el que cruza el río. Y de Abraham nacieron todos los hebreos. Vemos en ese llamamiento que Dios le hace a Abraham, que en medio de esa tierra llena de ídolos, Dios lo escoge, Dios lo llama para continuar el propósito que tenía con toda la humanidad, que tiene con toda la humanidad.
Vemos, hermanos, que desde Edén, antes de la fundación del mundo, el Espíritu hizo una promesa. Cuando nos habla en Génesis 3:15 acerca de esa salvación, de cómo ese Dios iba a venir en la persona de Jesucristo para salvarnos a todos nosotros, para darnos la vida eterna. Y vemos cómo el hombre cae una y otra vez. Vemos cómo viene el diluvio, cuando toda la descendencia mesiánica dice, se corrompen los hombres porque vieron que las hijas de las mujeres eran hermosas y cogieron para sí mujeres. Que muchos están pensando que fueron ángeles o fueron no sé qué, otros demonios, los que tuvieron acercamiento a las hijas de las mujeres, y no es así, porque los hijos de Dios son toda esa descendencia que desde Set, dice, empezaron a apellidarse en el nombre de Jehová. Empezaron a invocar el nombre de Jehová. Esos hijos de Dios que vinieron desde allá, dice, llegó en un momento en que las hijas de los hombres los atrajeron y buscaron para sí mujeres entre las hijas de los hombres. Y dice que Dios vio esto como maldad. Y vino luego el diluvio con Noé. Noé salvo con su familia. Y después de Noé, cuando se acaba el diluvio, dice la escritura que Noé levantó un altar y el Señor percibió la ofrenda agradable del sacrificio que se llevó a cabo ahí y dijo, nunca más volveré a destruir la humanidad como lo hice con la de Noé. Pero sin embargo los hombres vuelven y se corrompen. Se levanta la torre de Babel, la soberbia de los hombres. Y durante muchos años, porque si vemos desde Noé hasta Taré, padre de Abraham, pasaron muchos años. Y Dios, continuando fiel a su propósito, llama a Abraham. Lo escogió para sí y le hace esta promesa: haré de ti una nación grande. Y empezamos a ver que el solo hecho de haber escogido a Abraham y haberle dicho a él, haré de ti una nación grande, implicaba algo maravilloso, algo portentoso. ¿Por qué? Abraham no tenía hijos. Abraham. El nombre de Abraham significa padre enaltecido. Y ese padre enaltecido no tenía hijos. Su mujer era estéril, no podía ya concebir, porque dice la palabra, le había cesado la costumbre de las mujeres. Y cuando cesa la costumbre, ustedes saben que las mujeres todas, ustedes saben que vienen programadas. 35,000 óvulos. Cuando se acabó el número 35,000, no más hijos. A no ser de que adopte, ¿no? Pero no más hijos. Ya Sara no tenía más óvulos en su vientre. Y sin embargo, Dios, para cumplir su promesa, le da la oportunidad de tener un hijo a Abraham. Un hijo con su mujer Sara. No el que se apresuró a tener con la sierva. Porque donde se hubiera Abraham abstenido, hoy en día no tendríamos tantos problemas, ¿sí o no? Pero esas son las consecuencias de no seguir uno fielmente el propósito de Dios. Y Dios le dice, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y en ti serán benditas las naciones. Y tenemos que empezar a entender que en Él iban a ser benditas las naciones. Y la Escritura nos habla de qué manera en Él. Vamos a hablar solo de Abraham y después entramos al resto, a retomar la totalidad de la bendición. Pero vemos que Abraham obedeció. Dice Santiago que Abraham obró y sus obras le fueron tenidas, ¿por qué? Por justicia, por fe. O sea que él tuvo una fe para con Dios, tanto que se denomina la fe de Abraham, la fe de él. Como él sin ver siguió a esa voz de ese ser que le dijo, vete de aquí y yo voy a hacer contigo un montón de cosas buenas. Y Abraham siguió esa voz, obedeció, creyó.
su fe lo movió. Depositó toda su confianza, tuvo la plena convicción, la certeza de que las palabras que le decía ese Dios todopoderoso se iban a cumplir, iban a ser una realidad. Y caminó Abraham con Dios. Y cuando le ofrece el Señor a su hijo Isaac, y Abraham dice, se inclinó y se rió. Y dice, ¿podrá un hombre viejo como yo tener ya hijos? Engendrar hijos. Porque Abraham se rió primero que Sara. Lo que pasa fue que la de Sara fue audible. Como siempre, la voz de las mujeres es muy audible. Y el Señor le dice, ¿de qué te has reído? Yo no me reí, ¿cómo que no? ¿Ustedes no se identifican con Sara, hermanas? Y le pusieron a ese hijo Isaac. Y le cambia el nombre Dios a Abraham cuando le pide que ofrezca a su hijo en el altar, en el monte de Moría, el lugar donde hoy en día está la mezquita de Omar allá en Jerusalén. Y le dice, ya no te llamarás más Abraham, ahora te llamarás Abraham. Ya no serás más padre enaltecido, ahora serás padre de muchedumbres, de muchas gentes, amados hermanos. Y cuando la Escritura empieza a hacernos más, nos define más exactamente la promesa, empezamos a entender cómo era que se iba a dar esta bendición para todas las naciones de la tierra. Vemos que Dios escoge a Abraham, de él levanta una nación fuerte, pero le dijo también, le advirtió el Señor que en él, en ti, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Toda la humanidad iba a ser bendita en Abraham. Y más adelante, ahí en el capítulo 22 del libro de Génesis, en el verso 17 y 18, después de que Abraham le ofrece a su hijo, le dice el Señor, podemos leer desde el 16 para hacerlo un poquito más claro el contexto. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y el 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol nos empieza a hablar mucho tiempo después, a hacernos más claro cuando nos habla de esta bendición que fue dada a Abraham, y nos dice que la Escritura no habla de las simientes de los hijos de Israel, del pueblo total de Israel. Nos habla de uno solo de ese pueblo, de una sola simiente, de un solo hijo. Y ese hijo, todos nosotros sabemos que en el único nombre, en la única persona en que hay bendición para todas las naciones de la tierra, porque aquí ya no dice familias de la tierra, sino todas las naciones de la tierra, es Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese hijo de Abraham viene a establecerse esa bendición a través de ese nombre, en esa simiente, en ese ser, en esa semilla, se levantó, se dio, se hizo una realidad todas las promesas que Dios vino dando desde Edén. En él
en esa simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Como dice el libro de Gálatas 3:6. Vamos a ir rápido, no vamos a demorar mucho. Gálatas 3:6 nos habla de este acontecimiento, de lo que está diciendo el Señor aquí Gálatas 3:16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, un hijo de Abraham. Acuérdense, hermanos, volviendo a recordar lo que hizo Abraham, cuando el Señor está hablando acerca de la esclavitud y que vosotros sois esclavos. Dice: nosotros no somos esclavos, nosotros tenemos un padre, Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor al pueblo judío en esa época? Los que vivían en Judea, en Jerusalén: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque no hacéis las obras de Abraham. Entonces entendemos cómo esa obediencia de Abraham fue agradable delante de Dios, para que nosotros empecemos a entender que a través de esa obediencia es que nosotros vamos a agradar a nuestro Dios, amados hermanos. Esa obediencia que hacemos voluntariamente y por fe, ahora a la simiente, a Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Y si volvemos unos versículos atrás de esto que estamos hablando, en Gálatas 3:8, vamos a entender qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, a todas las naciones de la tierra. Porque en esa época, por la Escritura, se podían medir los habitantes de la tierra en dos grupos: los de Israel y los gentiles. No había más. Los que no eran de Israel eran gentiles. No es como nosotros hoy en día, que clasificamos por etnias. En esa época solo dos grupos: los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, y los gentiles. O sea que también a esos otros que no venían de Abraham iban a ser bendecidos en Abraham a través de ¿qué? De la fe. De la fe. Si nosotros entendemos que por la fe nosotros vamos a ser hijos de Abraham, entonces comprendemos cuando el Señor le dijo: y tu descendencia será como las estrellas del cielo, será como las arenas del mar, incontables. Porque ¿cuántos hijos de Abraham entonces hay hoy en día? ¿Cuántos hijos de Abraham falta por haber hoy en día? Que es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Es innumerable, es incontable la descendencia de Abraham, porque no se está refiriendo solamente a los que vienen en la carne, sino se está refiriendo a todos aquellos que obran lo mismo que Abraham, que a través de la fe obedecen, que a través de la fe siguen al pie de la letra la instrucción que Dios les dio, amados hermanos. Podemos entender esto. Y cuando el que escribió Gálatas, Pablo, dice: la Escritura, previendo que Dios había de justificar
por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Entonces podemos entender que la noticia que Dios le dio a Abraham allá en Génesis capítulo 12 era algo muy bueno, amados hermanos. Algo maravilloso, algo espectacular, una promesa única, maravillosa. Porque se define como la buena nueva se le dio a Abraham. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, cuando escuchamos la buena nueva, ¿en qué piensan ustedes? Cuando nos habla de la buena nueva, de las buenas nuevas, ¿en qué pensamos nosotros? En el Evangelio. Porque el Evangelio es las buenas nuevas de Dios para la salvación del hombre. Entonces aquí cambia todo el sentido de lo que nosotros estamos hablando, hermanos. Y aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que tomar un lugar. ¿Cómo vemos nosotros esto? Porque entonces el Señor, podemos nosotros interpretar, cuando le habló a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, le habló que a través del Evangelio iban a ser salvas todo el resto de la humanidad, si creía con la fe de Abraham. Aunque nosotros tenemos un prototipo de fe que es el que seguimos, que es la fe de Jesucristo. Amén. Como nos dice Hebreos el capítulo 12, con la fe de Jesucristo. Esa es la fe que debe haber en nosotros, hermanos. Porque por eso dice la Escritura, Él es el autor y el consumador de la fe. Y a través de esa fe es que todas las naciones, de esa fe en Cristo, es que todas las naciones van a ser benditas. Y es algo maravilloso. Es una noticia buenísima, amados hermanos. Es algo que cambia las cosas. En todo el sentido de la palabra cambia todas las cosas. ¿Por qué? Sabemos nosotros que Dios nos mandó, el Señor nos mandó a predicar ese evangelio, a entender que a través de ese evangelio, así como nosotros fuimos salvos, tenemos que multiplicar, replicar la fe de Abraham para todos, la bendición a Abraham para todos. Efesios 3:6. Amén. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio, por medio de las buenas nuevas. Entonces tenemos claridad completa acerca de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros hemos sido participantes de esa bendición. Esa promesa se hizo una realidad en cada uno de nosotros, amados hermanos. Nosotros hemos visto el cambio
en nuestras vidas, en el impacto que produjo la gracia de Dios en nosotros cuando su Espíritu vino sobre nuestras vidas y lo hemos reflejado en nuestros hechos, en nuestro cambio de vida, en la manera como otros vivimos, como vivimos ahora, en la diferencia de vida que tenemos ahora, a la diferencia a lo que vivíamos nosotros antes, hermanos queridos. Nosotros conocemos esa promesa, nosotros hemos degustado, nosotros hemos vivido, hemos sentido, hemos palpado esa bendición que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Estamos nosotros como iglesia, amados hermanos, entendidos de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Conocemos cuál es nuestro puesto, hermanos queridos. ¿Nos vamos a quedar con una bendición solamente para nosotros? ¿Vamos a ser egoístas? ¿O vamos a cumplir lo que el Señor les dijo en Marcos 16:15? Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No les dijo, hablen a los que se les acerque. Les dijo, vayan, alcancen a los que están lejos y prediquen el evangelio. Y no nos está hablando de una distancia en millas, porque nuestro vecino el coreano, nuestra vecina la India que adora a Ganesha, ella está muy lejos, aunque está muy cerquita de nosotros. Tenemos que ir y alcanzar a toda criatura, para que esta promesa que se le hizo a Abraham sea una realidad para toda la humanidad. Nosotros somos piezas imprescindibles, hermanos, en esta bendición que Dios tiene para todas las familias de la tierra, para todas las naciones de la tierra, amados hermanos. Nosotros somos piezas imprescindibles. El evangelio, Dios te escogió a través del evangelio a ti y a mí, para que nosotros llevemos esa bendición a todo el mundo. No podemos permanecer más con la boca callada. No podemos dejar pasar las oportunidades. Porque a muchos de nosotros en el trabajo nos da pena decir que somos hijos de Dios. No les digo porque ustedes lo hagan. Les digo porque a mí me pasó. Porque en lo distorsionado que tiene uno la mente, uno muchas veces ve normal al mundo. Los normales somos nosotros, hermanos. Los normales son nuestros hijos en las escuelas. Todo el que hace la voluntad es normal. Porque para eso fuimos nosotros llamados, para eso fuimos nosotros puestos en esta tierra, amados hermanos. Los anormales son nosotros. Pero uno como que quiere parecerse a los otros. Porque quiere pasar desapercibido. Nosotros no podemos pasar desapercibidos, amados hermanos. La Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Y la luz en las tinieblas alumbra. Nosotros no nos podemos revolver con el resto. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no solamente se refiere a que no se case una muchacha cristiana con alguien que no es cristiano. Se refiere a que yo como cristiano no me puedo juntar ni puedo adquirir las costumbres de la tierra, la costumbre del idólatra, la costumbre del impío, la costumbre del pecador. No puedo. Porque en mí corre otro ADN. Hay una simiente perfecta que corre en mis venas, la sangre de Jesucristo, amados hermanos. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, tenemos que ser iguales a Dios. Ustedes les han hecho exámenes de ADN a sus hijos, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre el ADN de sus hijos y el suyo? Dice 99.8% compatibles. 99.8% compatibles. Nosotros somos compatibles con aquel que nos engendró,
hermanos, en un cuerpo, en un vientre, y aquí nosotros nos estamos formando, y en ese vientre tenemos que dar a luz, y tenemos que salir santos y no pecar más, porque dice que los hijos de Dios no pecan. Muchos pensamos que hemos nacido en el momento que aceptamos a Cristo, no totalmente. No totalmente. Porque si hubiéramos dejado de pecar totalmente perfecto, pero quedamos en el vientre recibiendo todo lo que nos da nuestra madre. Y después somos consolados en los pechos de las consolaciones de Jerusalén. Y recibimos el alimento, la leche, para que nosotros seamos diferentes a los pueblos de la tierra, amados hermanos. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué nos decía el Señor acerca de todos los que hacen su voluntad el miércoles, hermanita? A todos los que cumplen sus mandamientos, ¿cómo iban a vivir? Remember? Confiadamente. Hermanos queridos, este es el momento nuestro. Cuando veamos las cosas más oscuras, cuando se levanta el pecado. Acuérdense que el Señor dijo, no destruiré a esta nación. Cuando habló de en Génesis, cuando habló de las naciones de Canaán, dice, no las destruiré todavía porque la maldad no ha llegado a su colmo. Y cuando llegó a su colmo, Israel lo invadió y a todos los pasó a cuchillo. La maldad del mundo está llegando a su colmo, amados hermanos. Y nosotros tenemos que en este momento tratar de arrebatar a la mayoría posible para Cristo, para que participe de las bendiciones de Abraham, amados hermanos, de las bendiciones que vienen a través de Cristo, hermanos queridos. Id. Y eso implica muévete, piensa, idea, párate y camina. Y dirígete a lo que tienes que hacer, nos está diciendo el Espíritu, amados hermanos. Id. No nos dice solamente esto o lo otro. Y hay otra partecita que nos hace el asunto un poquito más complicado, porque dice, id y haced discípulos. Y los discípulos no se hacen de la puerta para afuera. Los discípulos se hacen de la puerta para adentro, hermanos. Se les enseña, se les doctrina. Tenemos una labor muy grande que hacer, hermanos. Una labor muy grande. Alcanzar a las familias de la tierra. Pensemos en nuestras propias familias. ¿Cuántos de nuestras familias no son cristianos? ¿Cuántos de nuestros amigos? Fíjese que aquí, a raíz de la pandemia, que cerraron todas las iglesias, a propósito, me dijeron que aquí en Nueva York desaparecieron muchas iglesias con lo de la pandemia. Cerraron muchas iglesias. Démosle gracias al Señor que nosotros tenemos la oportunidad todavía de congregarnos, hermanos. Démosle gracias que ha sido con nosotros benigno, hermanos. No solamente estamos en pie viviendo, sino que podemos tener la dicha de congregarnos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no pasaron por momentos depresivos bien terribles porque estaban allá metidos en sus cajones? Porque uno piensa que aquí en Nueva York uno vive así en un cuarto. Me decía un abogado, yo estuve en Cartagena. Qué casa tan grande, piscina, unos cuartos enormes. Y la gente de allá en Colombia piensa que aquí es igual y no se dan cuenta que aquí le toca entrar de medio lado al cuarto de uno y echarse vaselina para que quepa. Así es acá. Hermanos queridos, este es el momento que nosotros como iglesia del Señor tenemos que aprovechar. Debemos entender nuestro papel y tenemos que retribuir de una u otra manera, aunque siempre nosotros vamos a ser deudores, hermanos. Retribuir de alguna u otra manera lo que el Señor hizo por nosotros y alcanzar a muchos. Y les decía que a raíz de la pandemia vino aquí un hermanito colombiano y se congregó con nosotros algunos domingos y estaba así como que venía, no venían. Yo lo llamé un día para hablar con él, hablamos larguísimo, pero hubo algo que me impactó.
dentro de todo lo que él mostró, un testimonio de Cristo en su vida, y se ha convertido hace muchos años. Y me dijo, desde que yo me convertí, hay algo que yo tengo delante del Señor puesto. Y me dice, yo clamo por todos los amigos que yo tenía todos los días de mi vida. Y yo dije, yo clamo por mis amigos que yo tuve en el mundo también con el mismo fervor todos los días. ¿Los tengo yo delante del Señor? Sí, yo he orado por ellos. Señor, alcánzalos si usted quiere. No con esa insistencia, no con un clamor, no con un griterío, como la viuda molestando al juez. Y el juez era malo y todos los días lo molestó y dijo, uy, esta viuda, antes de que yo haga una barbaridad, ¿qué es lo que quiere? Tal cosa. Sí, denle. Hagamos eso con el Señor, hermanos. Insistamos. ¿Cuántas personas que nosotros conocimos, amigos del alma? Esta semana pasada falleció un gran amigo mío con el que yo compartí desde que tenía 12 años. Tenía mi edad, 61 años, y le dio el virus y lo mató en horas. Un hermano con el que viví muchos años, en una amistad, y me entristecí mucho. Y dije, ¿y dónde están los otros? Y empecé a ubicarlos. Porque yo tengo que hablarles de Cristo, hermanos. Tenemos que alcanzarlos. Hermanos nuestros de nuestra propia familia, primos, tíos, que no tienen al Señor. No nos vamos a volver canzones, pero sí vamos a volvernos calzón con el que puede hacer todas las cosas. Con el Dios de Israel, con el gran yo soy. Con el que nos escucha cada vez que nosotros nos escucha y hace lo que nosotros le pedimos, cada vez que nosotros le pedimos de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Él es que nosotros transmitamos el Evangelio a toda criatura, amados hermanos. Esa es la voluntad de Dios con nosotros. Forma parte de su doctrina. Entonces, pensemos, hermanos, meditemos. Nosotros nos trasladamos de nuestros países y vinimos a vivir a esta nación. Y aquí hemos formado afectos y hemos formado vínculos y lazos más fuertes. Hemos levantado nuevos hermanos y nosotros mucho más. Y una de las cosas que a mí más me sirvió para poder permanecer en esta ciudad fue la iglesia, hermanos queridos. El abrazo que me dio la iglesia cuando yo llegué. Llegó un día en que le dije a María del Pilar, hoy domingo me quiero ir a acostar a mi casa, porque no podía, todos los hermanos lo invitaban a uno, venga, el otro, vaya allí, allá, a todas partes. Me tocaba salir con un talego, con tenis en la mano para. No es que estoy desagradecido, al contrario, gracias al Señor por eso. Fue un abrazo tremendo, hermanos. Y me hizo mi estadía suave, muy suave. Porque el amor de Dios no experimentemos que se manifieste en un relámpago que viene del cielo. El amor de Dios se manifiesta a través de cada uno de ustedes. Convirtámonos en cuerdas de amor. Porque el Señor dice en el libro de Oseas, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, os atraje. El amor de Dios se siente a través de las personas, hermanos. A través de los hermanos. Podemos nosotros decir, Dios me ama. No pensemos, hermanos, que nosotros separándonos, ni aún a través de nuestra familia. El amor de Dios se experimenta a través de la familia de Dios, hermanos. Uno ama a sus hijos y los ama muchísimo, claro que sí, nacieron de uno. Toca amarlos. ¿Sí o no?
Pero cuando uno decide amar a otra persona, ese amor es eterno. Y el amor de Dios nunca deja de ser. Convirtámonos en esas cuerdas humanas de amor para alcanzar a todas las familias de la tierra, hermanos. Así como Cristo nos amó, tenemos nosotros que amar a las demás personas, hermanos. Sean como sean. Fáciles de tolerar, difíciles de tolerar. Respire 5 veces, muérdase los dedos y tolérelo y ámelo. Porque si no lo hacemos, no vamos a ser hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y nosotros queremos ser verdaderos hijos del Dios Altísimo, amén. La nación única que Él quiere que nosotros seamos. Su especial tesoro. Una nación donde no está el pecado. Una nación donde la luz está sobre cada uno de nosotros, hermanos. Donde la naturaleza de Cristo resplandece en cada rostro. Como decía Job, yo sé que una vez deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Porque ya no iba a ser histérico, ahora iba a haber en él paz. Cuando la naturaleza de Cristo empieza a manifestarse en nosotros, el amor, la paciencia, el perdón, podemos decir que en nuestra carne estamos viendo a Dios, porque el amor, la paciencia, la benignidad, el perdón, el afecto, todo eso viene de Dios, hermanos. Entonces es el momento, hermanos queridos, de que nosotros entendamos cuál es nuestro papel en esta bendición tan grande que la misma Escritura dice es muy, pero muy, muy buena. Y que Dios se la predicó de antemano a Abraham. ¿Cuál? Que el evangelio iba a ser usado para la salvación de todas las familias de la tierra, amados hermanos. Entonces meditemos y pensemos, ¿a quién quiero yo que Dios alcance? ¿A quién quiero yo que Dios alcance? ¿Por quién voy a orar yo de ahora en adelante? A mí me impactó este hermanito. Él es un amigo de nuestro hermano Humberto. Y creo que él se convirtió primero que usted. Y él se sentía feliz de que muchos de sus amigos hubieran conocido al Señor ya. Es nuestro tiempo. Es el momento de hacer ver que Dios es real. Y es único. ¿Y quién lo va a hacer ver? Su iglesia. Los huesos, la carne, la piel de Jesucristo somos nosotros. Él es la cabeza. Y si Él es la cabeza, esos huesos, esa piel no está separada, está unida a la cabeza. Perfectamente. Dependiendo de Él. Entendiendo que Él es el que debe guiar nuestros pensamientos, nuestras acciones, para que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Para que no seamos más rebeldes. Para que entendamos a qué nos ha llamado Él. Para que entendamos cuáles son los mandamientos, cuáles son las exigencias, qué es lo que nosotros le vamos a retribuir por esa salvación tan grande. Vamos a ayudar a que todas las naciones de la tierra sean salvas, hermanos. Hechos 2:39. Dice este verso corto, dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para nosotros es esta promesa. Para nosotros es esta promesa. Para nuestros hijos y para todos los que nuestro Dios llamare
a través de nosotros también, hermanos. A través de nosotros. Si nosotros hemos recibido esto, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia, amados hermanos. Así que yo le voy a dar lugar a nuestro hermanito Julito, pero vamos a orar. Porque pienso, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que dejar ese individualismo que muchas veces nos contagia en esta ciudad, en este país. Y empezar a pensar que tenemos una labor que cumplir. Y empezar a cumplirla. Porque el tiempo es corto. No porque el anticristo está gobernando desde el 20 de enero, no. Porque el anticristo, dice el apóstol, hace muchos años, entre vosotros está. Entre vosotros está. Dijo hace mucho tiempo. Sino porque es nuestra obligación, nuestro entendimiento y el amor hacia la salvación que Dios nos ha dado, que debemos también alcanzar a otros hermanos. Amén, amados hermanos. Para que se diga de nosotros, como se utiliza en muchas partes, el que gana almas es sabio. Amén. Entonces, hermanos, pongámonos de pie o en pie. Era un mensaje, un recordatorio de todo lo que hemos visto por años, pero que no se nos debe olvidar a nosotros, hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos queridos. Acuérdense, acerquémonos al Señor como un solo hombre. Y como dice la Escritura, con los ojos en el piso, acerquémonos a Él. Humildemente, hermanos queridos. Sabiendo que de Él viene todo, que de Él depende todo, que sin Él nosotros no somos nada. Vosotros sois como los pámpanos, apartados de mí, nada podéis hacer. Gracias te damos, amado Señor. Gracias por tu palabra, oh Rey del cielo y de la tierra. Gracias, amado Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mi Rey, tú llegaste a nuestra vida, Padre. Tú llegaste y nos arrebataste, nos salvaste. Tú nos libraste del hombre fuerte, Padre, que nos tenía encarcelados en el horno de hierro y fuego, del cual nunca nos iba a dejar salir. Y viniste tú con poder, con señales, con prodigios, y nos libertaste, Padre Celestial, y nos llevaste a tu luz admirable, Padre Celestial. Nos cambiaste la vida, mi amado Señor. Nos diste vida, Padre bendito. Nos diste la muestra de amor más grande que se le pueda dar a alguien, Padre Santo. Porque viniste y moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. La cuenta, la factura que yo tenía que pagar, mi Rey, la pagaste tú por mí. Porque si yo la hubiera pagado, nunca iba a resucitar, mi Padre, pero tú la pagaste para que yo me levantara juntamente contigo y tuviera vida, Padre bueno. Por eso estamos muy, pero muy agradecidos contigo, Padre. Por eso nuevo que empezaste a hacer en nosotros desde el momento en que nos llamaste, Padre. Por esa transformación, Señor, que estás haciendo en nuestras vidas. Porque nos estás enseñando y hemos aprendido el discernimiento del bien y del mal para comportarnos siempre como tus hijos, amado Señor. Como verdaderos hijos del Dios viviente, del Dios que está en los cielos. Y nos enseñaste, Padre bueno, tu palabra. Y nos estás dando la capacidad, Señor. Estás revistiendo al hombre interior para que nuestra carne no haga lo que quiera para sujetarla, Padre bendito.
para llevarla también a la perfección en ti, Padre Celestial, para mostrar al mundo que somos luz y que hay un verdadero Dios y que su nombre es Cristo Jesús, el Señor, nuestro Dios. Y que en ese evangelio de Cristo también podemos nosotros alcanzar a muchos, Padre bendito. Te ruego, Señor, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, Padre, por tu buena voluntad, para que el propósito, la decisión que tomamos, Padre, de orar por muchos, de alcanzar a muchos, de hablar tu palabra, de insistir en tu nombre, Padre, se haga una realidad y podamos arrebatar a muchos, Señor, de las llamas del infierno, Señor bendito. Padre, por favor, que esa convicción quede hoy presente delante de ti y que no seamos como los necios que se acercan en el templo y hacen promesas y luego no cumplen porque el ángel está arriba y nos está mirando. Solamente ayúdanos a hacer tu voluntad en todas las cosas que tú nos has demandado, Padre. Te ruego que bendigas a mis hermanos en el día de hoy, Padre Santo. Te ruego que bendigas a todos los que están en este lugar, amado Señor. Que tú llenes sus cántaros, Padre, de aceite nuevo, Padre Celestial. De esa unción fresca, Padre Celestial, que proviene de ti. Como nos dices en tu palabra, sube a los montes, oh anunciadora de Sión. Padre, para poder anunciar a los hombres que tú tuviste de nosotros misericordia y que tendrás misericordia de todo aquel que decida acercarse y refugiarse bajo la sombra de tus alas, amado Señor. Levántate, mi Rey, en tu misericordia, Padre Celestial, en tu benignidad, Señor bendito. Tú sabes que somos pequeños y olvidadizos, Padre, y necios. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Padre, porque nosotros queremos hacer tu voluntad, mi Rey. Queremos caminar por donde tú quieres que nosotros caminemos, Padre bendito. Y queremos ser también ese instrumento que ayude a que la bendición de Abraham llegue a todas las familias de la tierra, Padre. Predicando ese evangelio, que es la herramienta de salvación que tú nos diste. Las buenas nuevas de salvación, mi Rey. Bendice este remanente, Padre Celestial, te lo suplico, y bendice tu iglesia en todo el mundo para que todos nosotros tengamos ese propósito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuestro hermano Julio, por favor. Dios los bendiga, hermanitos queridos, los amo en el amor del Señor, hermanos amados. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios, a nuestro Señor, por este momento, por esa palabra que Dios sabe que cuánto la necesitábamos todos, ¿no? Y yo lo único que les quiero comunicar es que Dios nos inquietó al departamento de diáconos para que pudiéramos tener algo así como lo que Dios nos dio hoy, ¿no? Y le damos gracias al Señor que pudo darle esa palabra a nuestro hermano pastor para que pudiésemos recibir todo esa bendición que Dios nos dio a través de su palabra, para que lo que vayamos a hacer ahora lo hagamos con entendimiento, discernimiento y sabiendo que nos comprometemos con Dios, porque ahorita mismo el Señor lo dijo a través del hermano pastor, no seamos como los necios, que nos acercamos, hacemos votos a la carrera y después no cumplimos. Amén. Entonces, mis hermanos, hermanita Pilar y la hermanita Mabel, va a hacerle entrega de un papel y un lápiz en blanco para que usted allí ponga el nombre de la persona o las personas, familia, amigos, parientes, lo que usted tenga en mente, a la cual usted quiere alcanzar a través de la predicación. Sí, ustedes pueden poner su nombre, ponen las personas. Esto nosotros no lo vamos a recoger. Esto va a quedar en un compromiso en
cada uno de nosotros con Dios. Amén. Si usted no tiene a quién poner, porque usted ya le habló a todo mundo, pues no se sienta mal. Pero si usted tiene algún amigo o un familiar, como decía el Señor a través del hermano pastor, que nosotros necesitamos orar por ellos, póngalo. Y entonces, el segundo domingo de cada mes, vamos a venir aquí y usted, antes de venir, usted nos va a hacer una llamada a mi hermana Mabel o a mi persona y usted va a decir, hermanos, yo quiero este domingo poner delante de Dios mi lista. Amén. Mi lista. Usted sabe lo que va a poner ahí, a quién va a poner. Entonces usted va a venir, nos reunimos aquí a las 10:15 de la mañana para que en 15 minutos de clamor delante del Señor, cada uno de nosotros que querramos alcanzar a esos familiares, esos amistades, esos parientes, esos amigos lejanos que tenemos años que no vemos, entonces usted va a venir y va a orar delante de la presencia del Señor. ¿Estamos bien? Nos comprometemos con el Señor, ¿no? Usted no se compromete con el departamento de diáconos, ni con mi persona, ni con el hermano pastor. Usted no se va a comprometer con alguna entidad particular. Usted se va a comprometer únicamente con el gran yo soy, con el gran Dios de Israel y con nuestro Padre Celestial.